el rol de todos en la prevención del suicidio. Nos complace saludar y agradecer especialmente la presencia de la directora de la Escuela de Psicología, Fernando Rego, la directora del Centro de Atención Psicológica CAP, Daniela Gallardo, el director de la carrera de Psicología Advanced, señor Marcelo Acuña, y el director de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, don Fernando Pávez. De manera muy especial, queremos saludar y agradecer a nuestro invitado, Pablo Ferrer, quien hace posible este encuentro. Extendemos este saludo a nuestros académicos, estudiantes y a todas las personas que nos acompañan hoy. Les recordamos a todos, por favor, registrar su asistencia en el código QR que está proyectado en la pantalla. Para comenzar, vamos a invitar a la directora de la Escuela de Psicología, Fernando Rego, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Un aplauso, por favor. Hola, hola. Ahí sí. Buenos días, qué rico ver la sala llenita. Qué rico verlos conectados con esta temática tan importante que para mí es un honor tener la oportunidad de convocar como escuela. Creo que para muchos va a ser bastante natural. ¿Moví algo? Apreté. Ahí está más. Y no voy a seguir apretando nada. Es verdad que parezco así como... Para la mayoría yo creo que están aquí justamente por motivación, considerando la relevancia de la temática. Y quería contarles que esta actividad nace inicialmente desde el Centro de Atención Psicológico, lo que llamamos CAP, como un espacio que por su naturaleza clínica reconoce la urgencia de abordar el malestar psicológico y en particular esta problemática asociada al suicidio. Sin embargo, sabemos que quedarse solo en el ámbito clínico no es suficiente para la magnitud del desafío que tenemos como sociedad. Por ello es que quiero agradecer sinceramente a la Dirección de Desarrollo Estudiantil por sumarse con tal compromiso a esta iniciativa y difundirlo ampliamente. Su colaboración es una clara evidencia de que para poder aportar a esta complejidad de la salud mental no basta con un solo equipo, necesitamos trabajar en conjunto, ya que como comunidad somos los principales actores en esta prevención. El hecho de que nos reunamos hoy, al inicio del mes de la salud mental, no es casualidad. Este mes nos interpela a todos. Si bien la salud mental es un compromiso que debemos cultivar a diario, este es un momento para que con especial énfasis visibilicemos y practiquemos acciones de autocuidado, compañerismo, buenos tratos. Quiero destacar que esta es solo la primera de muchas instancias que nuestra universidad ha preparado para este mes. Bajo el alero de la importancia de la salud mental, volverán a ser convocados diferentes espacios. De manera especial, quiero anticiparme e invitarlos a la Feria de Salud Mental, que se realizará aproximadamente justo en un mes, para cerrar este mes de conmemoración, de reconocimiento, de actividades y de profundización que esperamos fortalezca a nuestra comunidad. Hoy, la Escuela de Psicología, a través de su CAP, actúa como facilitadora en conjunto con la DDE para generar esta conversación. Y para mí es un verdadero gusto poder contar con Pablo Ferrer aquí presente en unos minutitos, va a estar en el podio y lo van a conocer, a quien quiero agradecer por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor poder contar con su conocimiento especializado, el cual será sin duda nutritivo para todos a quien le dedicamos tiempo a esta importante temática. El propósito de esta jornada es entregarle herramientas para identificar y apoyar a quienes lo necesitan, generar conciencia sobre la magnitud de este desafío y fortalecer el compromiso de cada uno de ustedes para ser una parte activa de nuestra comunidad. Una comunidad de cuidado no se limita a un espacio físico, sino que se construye con la empatía, el compañerismo y los buenos tratos cotidianos. Muchas gracias por estar aquí y espero que esta mañana nos convoque profundamente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de la Escuela de Psicología, Fernando Rego, y a continuación quisiéramos invitar a la directora del CAP, del Centro de Atención Psicológica, Daniela Gallardo, quien nos introducirá en el tema que nos convoca a todos hoy. Daniela, por favor, un aplauso.
estimados miembros de la comunidad UGM, muy buenos días. Nos reunimos hoy a puertas del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que cada 10 de septiembre nos invita a reflexionar y actuar frente a una problemática que impacta a nivel global y nacional. Este año, la campaña impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud nos convoca bajo el lema Cambiando la narrativa sobre el suicidio, con el desafío de transformar la forma en que hablamos del suicidio, promoviendo la apertura, el diálogo y la esperanza. En Chile, la realidad es alarmante. Según cifras del Ministerio de Salud, cada año más de 1.800 personas mueren por suicidio y una proporción importante corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años, un grupo etario especialmente significativo para el mundo universitario y formativo. La tasa promedio nacional se ha mantenido en torno a 11 por cada 100.000 habitantes, situándose como una de las principales causas de muerte prematura en nuestro país. Frente a estas cifras, la prevención se vuelve una tarea impostergable y colectiva. La evidencia muestra que hablar de manera responsable sobre el suicidio, generar espacios de escucha activa, fortalecer redes de apoyo y garantizar el acceso a atención en salud mental son factores claves que pueden salvar vidas. La prevención no depende solo de especialistas, requiere el compromiso de comunidades educativas, familias, equipos de salud y de cada uno de nosotros en nuestras interacciones cotidianas. Por ello, valoramos especialmente a la instancia que nos convoca hoy. En esta charla se busca entregar herramientas y sensibilizar a nuestra comunidad universitaria, pero no solo para comprender el fenómeno, sino también para asumir un rol activo en la prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tus palabras. Y como Escuela de Psicología, creemos firmemente que la prevención del suicidio es un desafío que nos involucra a todos y a todas. Y para comprender mejor este tema, hoy nos acompaña el psicólogo Pablo Ferrer, a quien agradecemos su generosa disposición. El profesor Ferrer es doctorante en psicología y fue el primer encargado regional del Programa Nacional de Prevención del Suicidio de la Seremi y la Salud de la región de Valparaíso, aportando con su experiencia en el diseño e implementación de estrategias que han tenido un impacto concreto en todas las comunidades. Estamos convencidos de que su experiencia y reflexiones nos brindarán claves prácticas y significativas para comprender cómo la escucha activa se convierte en una herramienta esencial en la prevención del suicidio. Les invito a todos a aprovechar este espacio de aprendizaje y diálogo, que sin duda será de gran valor para cada uno de ustedes de los presentes. Con estas palabras dejo con ustedes a nuestro expositor, Pablo Ferrer, a quien recibimos con un fuertísimo aplauso. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Yo creo que sí. Primero que todo, me gustaría darle las gracias por brindarme la oportunidad de en una fecha tan importante poder conversar con ustedes sobre algo que se ha convertido en mi temática de investigación en los últimos 3 años y a lo cual me dedico desde hace más o menos 15. Hoy por hoy estoy bastante dedicado más bien a lo que es la prevención del suicidio y también la posvención, que es la actividad que ocurre después de la muerte por suicidio en comunidades educativas de educación superior. Junto a todo lo antes mencionado, en general me he dedicado bastante en los últimos años a lo que es la formación de facilitadores comunitarios en prevención del suicidio, vale decir, personas entrenadas de la comunidad en distintos niveles de acción, que son agentes activos de cambio en la prevención del suicidio a partir de la incorporación de ciertas herramientas. Si hay una herramienta en particular, que es particularmente, valga la redundancia, útil, es la escucha activa. La escucha activa entendida no como una disposición a parecer que estoy escuchando o como el acto cognitivo de escuchar, sino más bien de legitimación del otro como un legítimo otro. En ese sentido, les propongo que revisemos un poquito primeramente qué es el fenómeno del suicidio, en qué se parece y en qué se diferencia de lo que hoy día llamamos suicidalidad, cuáles son los factores protectores que en general se pueden fomentar para evitar la muerte por suicidio y cuáles son las herramientas asociadas a la escucha activa que nos pueden ayudar justamente a prevenir
este tipo de situaciones. Entonces, en un primer lugar, como a nivel de antecedentes, tenemos que es un problema de salud pública a nivel mundial el suicidio, que ha comprobado que con intervenciones costo-efectivas es una de las causas de muerte que mejor se puede prevenir. Vale decir, las intervenciones preventivas en materia de suicidio son efectivas, pueden ser realmente útiles para prevenir una muerte por suicidio. Según la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente 703.000 personas mueren por suicidio cada año a nivel mundial, lo cual representa una muerte cada 40 segundos, 98.000 en América Latina, y es la tercera causa de muerte hoy por hoy en jóvenes, rango etario en donde ha disminuido, pero sigue siendo una problemática importante, especialmente porque ha cambiado el público. Muchas de las situaciones asociadas a suicidalidad, por ejemplo, han acontecido en el último tiempo vinculadas a entornos y a comunidades educativas de educación superior, y la tasa más alta hoy en día observada es la de las personas mayores de 70 años. Vale decir, hay dos grandes grupos de riesgo, el grupo de los adultos jóvenes, de los adultos emergentes, y también de las personas mayores de 70 años. Ahí sí. Si pensamos en el fenómeno del suicidio, tenemos que pensar en un fenómeno complejo, en donde existen diversos factores que están implicados en la aparición de esta conducta. Primero que todo, podríamos ver que existen situaciones que van a ser amenazantes, que a lo largo del tiempo se van convirtiendo en una percepción de derrota, de que con mis propios recursos para hacer frente a esa situación compleja, no soy capaz de resolverla, en donde además existe la sensación de estar atrapado frente a esas situaciones que me están haciendo sentir derrotado, lo que genera impotencia, aumenta el nivel de desesperanza y eso puede fomentar la aparición de conductas suicidas. O sea, en términos personales, el fenómeno es complejo, pero además, ese fenómeno complejo que podemos explicar desde lo que le ocurre al interior de una persona, está también vinculado con elementos ambientales, con situaciones vitales, con eventos estresores, con factores de riesgo que se van acumulando a lo largo de la vida y que tienden a generar crisis en formatos más o menos de 40 minutos, una hora. Vale decir, el suicidio es un fenómeno multicausal, multivariado, en donde no está implicada solamente, podríamos decir, la situación vital de una persona, sino de un contexto, que ha fomentado también la aparición de ciertos factores de riesgo, la disminución de ciertos factores protectores, y en donde existen crisis suicidas, en donde es más posible que ocurran conductas suicidas. ¿Se entiende? O sea, cuando uno dice la persona muere por suicidio por, y le coloca un apellido, sea el que sea, en general está hablando de un fenómeno simple. El fenómeno del suicidio no es simple, es complejo. Vale decir, está implicado un elemento personal vinculado a estos factores de riesgo, pero también fuertemente interpersonal, en donde, por ejemplo, el apoyo social percibido va a ser un factor protector que puede generar que una crisis termine incluso aplacándose a propósito de los medios comunitarios o sociales a los cuales la persona puede acceder. Vale decir, la prevención y la escucha activa, en ese mismo sentido, van a ser una herramienta importante para hacer compañía a una persona que está en una situación de crisis, tanto a nivel personal como a nivel interpersonal. Primero que todo, es importante que hablemos sobre algunos conceptos fundamentales. Hablamos en general de suicidalidad, más que de suicidio, o podríamos decir que el suicidio ocurre en el contexto de la suicidalidad. Si lo pensamos con un ejemplo, podríamos decir que la suicidalidad es la caja de herramientas y el suicidio es, por ejemplo, un martillo. Vale decir, es el paraguas donde están involucrados todos los elementos vinculados con la conducta suicida. Vale decir, los pensamientos, las emociones, las acciones y también todos los elementos que podían promover la aparición de una crisis. Es un amplio espectro de manifestaciones conductuales, cognitivas, emocionales, relacionales, etc. ¿Se entiende eso? Entonces, en general hablamos de suicidalidad. Por eso cuando uno dice que una persona está pasando por una crisis suicida, se asume que esa persona tiene una suicidalidad elevada. Aquí tenemos un pequeño esquema sobre suicidalidad, en donde algunas manifestaciones, esquemáticamente, nos pueden servir para poder entender las diferencias entre una suicidalidad que no existe, una suicidalidad leve, moderada o alta.
En el caso de una suicidalidad leve, la mayoría de las veces estamos en una etapa en donde se está considerando muchas veces la aparición de una conducta suicida, donde existe una importante ambivalencia, donde la planificación también la gran mayoría de las veces es leve o nula, y en donde en general no existen intentos o conductas parasuicidas. Vale decir, la suicidalidad leve estaría más bien vinculada con manifestaciones indirectas, ideaciones más bien pasivas asociadas a la muerte, y por lo tanto la aparición de la conducta suicida todavía está lejana. Vale decir, en esta etapa en que la suicidalidad es más bien leve, es posible hacer una intervención eficaz para evitar que ocurra. En el caso de la suicidalidad moderada y la suicidalidad alta, ya tenemos ciertas manifestaciones más directas de que existe justamente la aparición de una posible conducta suicida. Se puede presentar también alguna crisis suicida, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, ya está ocurriendo el fenómeno. No obstante, en ambas etapas, en distintos niveles de intervención, se puede hacer algo para evitar que ocurra una conducta suicida. La gran mayoría de las veces, en el nivel más bien leve, es posible que todos a nivel comunitario podamos hacer acciones preventivas, comentar dónde buscar ayuda, promover espacios donde es posible acceder a servicios de salud mental, promover actividades que fomentan también factores protectores para la prevención del suicidio, que los vamos a ver, e incluso informar sobre cuáles son los canales que existen frente a una situación de urgencia. En el siguiente nivel, en el nivel más bien intermedio, es importante poder contar con algunas herramientas para escuchar. No obstante, no es necesario, la gran mayoría de las veces, ser profesional de la salud mental para poder derivar, acompañar o apoyar a alguien en una situación de riesgo. Basta con poder conocer adecuadamente los canales por los cuales yo puedo pedir ayuda y también poder contar con una capacitación breve, adecuada, que me permite escuchar, ganar tiempo y promover que esa persona sea atendida por un equipo especializado. Y en el último nivel, en el nivel más bien agudo, es importante que la intervención sea realizada por un equipo especializado en intervención en crisis suicida. ¿Se entiende, no? O sea, en todos los niveles en los que se presenta la suicidalidad vamos a tener un rol. A veces va a ser más directo, por ejemplo, acompañar a alguien que está presentando algún tipo de manifestación leve. A veces va a ser más bien de psicoeducación, de acompañamiento, de apoyo para derivarlo a una red especializada. Y en otros casos va a ser importante a lo mejor facilitar que esa persona llegue, llevar a la persona a un equipo especializado, saber dónde acudir y dónde existe ese equipo, etc. ¿Se entiende? Cuando entonces decimos que la suicidalidad, o más bien el suicidio, es un fenómeno que se puede prevenir eficazmente, es porque efectivamente en todos los niveles en que este aparece es posible hacer algo. Y a pesar de que aquí se ve como algo muy lineal, ¿cierto? Que pasamos de algo leve a algo agudo, es bastante claro, y la literatura así también lo dice, que una persona puede pasar desde esta etapa a acá. O sea, vale la pena cuando una persona, de manera directa, ¿no? Sin pasar por lo moderado, pasar de lo leve al agudo, por ejemplo. Vale la pena entonces cuando una persona manifiesta deseos pasivos de morir o la necesidad de buscar ayuda porque no está pudiendo con lo que está ocurriendo en su vida, cuando aparece esta percepción de atrapamiento, ¿no? Esta desesperanza a la que hablábamos recién. ¿Acompañar a esa persona a buscar apoyo? Por supuesto que sí, porque la forma en la cual la suicidalidad se va a manifestar en cada persona puede variar. No es lineal porque es un fenómeno complejo, por lo tanto también sus manifestaciones también lo son. ¿Se entiende hasta acá? Hay diversas causas de la suicidalidad. Algunas van a ser más transgeneracionales o van a estar vinculadas con, por ejemplo, la presencia de una suicidalidad elevada a nivel familiar. Otros van a estar vinculados con eventos estresores vitales propios de la primera infancia, por ejemplo, situaciones o traumas relacionales importantes no elaborados. También haber vivido algunas situaciones psicosociales complejas, como alguna situación de pobreza extrema, o haber vivido alguna migración compleja o una situación de guerra. También ciertas formas o mecanismos de afrontamiento que podamos tener para poder hacer frente a las tensiones de la vida, por ejemplo, o incluso hasta estilos cognitivos. Por ejemplo, una memoria autobiográfica hipergeneral tiende a ser un factor de riesgo para tener la presencia de suicidalidad elevada. Ustedes me dirán, ¿qué es una memoria autobiográfica hipergeneral? ¿Cierto? Es el estilo de memoria, el estilo o la forma de recordar en la cual las personas tienden a recordar poquito de su vida.
Y los pocos eventos que recuerdan de su vida, además, son eventos negativos. Entonces, ese estilo de procesamiento de la información podría ser un factor de riesgo. ¿Se entiende, no? O sea, hay elementos que me van a acompañar a lo largo de toda mi vida, otros que tienen que ver directamente con aspectos de mi historia y otros que incluso tienen que ver con mi historia transgeneracional. Por lo tanto, la suicidalidad, cuando existe una historia del desarrollo marcada por eventos que la podrían promover, es importante evaluarla. Vale decir, cuando yo voy al psicólogo, cuando voy al médico de salud mental, cuando voy al psiquiatra, es importante poder conversar sobre esta temática. Mientras más se habla sobre el suicidio, más posible es buscar ayuda. En general, mientras menos hablamos de ello, más difícil, más complejo y más, podríamos decir, censurado se vuelve como tema. En la medida en que somos capaces de poder tematizarlo, ya estamos haciendo una acción efectiva de prevención. Por ideación suicida vamos a reconocer un conjunto de pensamientos relacionados con el deseo de morir o de terminar la vida, que van desde desear morir, por ejemplo, como no despertar, o otros pensamientos mucho más elaborados, en donde ya aparece el qué y el cómo. En general, no voy a dar un ejemplo más concreto acá, porque cuando uno hace comunicación frente a la prevención del suicidio, también es importante que uno lo haga de una forma lo más idónea posible. Por ejemplo, cuando hablamos de ideación suicida, es importante no entregar información sobre medios letales que podrían utilizarse para fomentar esa ideación. ¿Se han dado cuenta que los diarios en general hacen lo contrario? Lamentablemente eso es una situación de riesgo. Siempre hay que hablar del suicidio, pero de lo que no hay que hablar es de lo que podría fomentar el efecto de contagio suicidal, lo que podría fomentar que otras personas imiten esa conducta. Yo puedo hablar de que ha ocurrido un evento complejo, pero también puedo hablar de las formas de pedir, en cómo puedo pedir ayuda. Por ejemplo, podemos hablar de la ideación, que es un fenómeno que existe, que ocurre, no lo podemos negar, pero también podemos decir que en general frente a la ideación existen estrategias eficaces para poder afrontarla. Una de ellas, por ejemplo, es la realización de actividades que puedan fomentar, por ejemplo, evitar la rumiación de pensamiento como la conciencia plena, ¿cierto? La realización de actividades deportivas o incluso en casos más graves la consulta a psicoterapeuta para poder confrontar esos pensamientos que muchas veces también cobran el rol como de un pensamiento medio intrusivo y poder elaborarlo de otra forma. Van a variar en intensidad, en frecuencia y en general también en nivel de planificación. Mientras más planificada sea la ideación, más grave es esa ideación. No obstante, y dicho lo anterior, ideación suicida no es lo mismo que conducta suicida. Vale decir, que una persona tenga ideación suicida no es sinónimo de que por efecto de eso necesariamente vaya a terminar eso en una conducta suicida, en un intento o en una muerte por suicidio. La ideación es uno de los factores a evaluar. Por lo tanto, cuando tenemos evaluaciones que, por ejemplo, solamente miden la ideación, tenemos una parte del fenómeno, pero nos faltan muchas más. Una crisis suicida, voy a decirlo a propósito de cómo lo dice el gran suicidólogo Schneidman, el padre de la suicidología, que para mi gusto es la forma más clara de entenderlo. En una crisis suicida, lo que existe como gatillante principal es un dolor psicológico insoportable. O sea, algo está tiñendo mi conciencia, mi percepción de la realidad de forma tan intensa que no soy capaz de poder ver nada más que ese dolor psicológico insoportable. Vale decir, el estado de conciencia que tengo dentro de una crisis suicida no es el mismo estado de conciencia de la vigilia cotidiana. Por lo tanto, pensar que una persona en una crisis suicida es capaz de resguardar su vida o de lo contrario, es también no reconocer este fenómeno a propósito de todo lo que implica. Vale decir, una crisis suicida altera mi estado de conciencia a propósito de ese dolor psicológico insoportable. Necesito que alguien me ayude en ese momento, porque a propósito de que está alterada mi conciencia, no voy a ser capaz de tomar acciones para resguardar mi propia vida. En ese estado alterado de conciencia es que se estrecha la conciencia, ¿no? Aparece como una suerte de visión de túnel. Y en esa visión de túnel aparece como opción la muerte para reducir ese dolor psicológico. Les digo esto a propósito de que en general yo me dedico a la atención clínica de personas con suicidalidad elevada y la gran mayoría de las veces, claro, aparece esto de me quiero morir, pero cuando somos capaces de diferenciar qué es lo que queremos que se muera, de dolor psicológico insoportable,
también cambia muchas veces la manera de buscar ayuda. Muchas veces lo que yo quiero que, comillas, comillas, se muera es el estrés, es la sensación de falta de control, es la desesperanza, es la irritabilidad crónica que no puedo hacerle frente. Entonces, cuando somos capaces también de entender que en esa experiencia, esa sensación de dolor puede tener alternativas, la gran mayoría de las veces también la suicidalidad tiende a descender y podemos ejecutar maniobras mucho más efectivas para reducir ese dolor psicológico. ¿Se entiende? O sea, una crisis suicida interfiere en mi conciencia. Eso es muy importante. Y por lo tanto, en esos minutos en que eso ocurre, voy a tomar decisiones que no tomaría en otro momento. Esas crisis suicidas duran entre 45 minutos y 1 hora, no duran toda la vida, no duran todo el día. Pueden durar horas en rarísimas ocasiones. Por lo menos en mi experiencia interviniendo en crisis, rara vez duran más de 1 hora. Creo que la más larga que viví fue 1 hora 10. Me refiero a la parte más aguda, en que la persona está con un estrechamiento de conciencia muy amplio. Y la gran mayoría de las veces, incluso una conversación sencilla y escuchar lo que a la persona le pasa puede ser una tremenda herramienta, porque como la crisis viene, la crisis se va. O sea, muchas veces ni siquiera es necesario tener las palabras más técnicas para poder acompañar a alguien, hay que escucharlo. Porque si yo gano tiempo, estoy previniendo eficazmente que ocurra una muerte por suicidio. ¿En qué sentido? En que va descendiendo la fenomenología de esta crisis, va bajando esta sensación de dolor insoportable y por lo tanto también me voy reconectando con otras opciones. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Bien. En ese sentido, en general la suicidalidad elevada, sumada con la ideación, y dentro del contexto de una crisis, tiende a promover la aparición de conductas suicidas, que son aquellas acciones que tienen la intención letal, ¿cierto? Dentro de ellas también van a estar o van a aparecer las conductas de despedida. Por lo tanto, cuando uno considera o reconoce una, ese es el momento de intervenir. A muchas personas le da temor preguntar, oye, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué te estáis despidiendo? ¿Pasa algo? ¿Hay algo que me quieras contar? De repente, esa pregunta abre la puerta para poder empezar a hablar sobre lo que está ocurriendo, que como bien acabamos de decir, muchas veces está vinculado con crisis, con un dolor psicológico insoportable, que en la medida en que encuentro otras alternativas, ya no hay razones para despedirse. ¿Se entiende? ¿No? O sea, muchas veces es una pregunta, es escuchar a alguien en un momento determinado lo que puede hacer la diferencia. En general, antes se hablaban de términos un poquitito inexactos para hablar de lo que ocurría con el fenómeno del suicidio con las personas. Se decía, se mató, o suicidio consumado. Como acabamos de ver, si una persona está en un estado alterado de conciencia, no es capaz de decidir libremente en ese minuto de crisis, efectivamente, qué es lo mejor para su bienestar. Por eso hablamos de muerte por suicidio, porque en estricto rigor ocurre que en este momento de suicidalidad elevada, en una crisis específica, esa persona muere a propósito de ese fenómeno. ¿Se entiende, no? O sea, existe una necesidad de apoyo y de ayuda que lamentablemente en ese minuto no fuimos capaces de acoger. No siempre se puede acoger todo, por más que lo intentemos, ¿no? Es como cuando pensamos en tratar de salvar una vida a propósito de una operación al corazón. De repente, con las mejores maniobras, igualmente algunas personas van a morir. Lo que no quiere decir que no haya que intentarlo, porque tal y como acabamos de ver, en la gran mayoría de las veces es altamente probable que seamos capaces de llegar a tiempo si hacemos algunos aspectos o algunas cuestiones más bien correctas con respecto a lo que es la prevención. Dicho lo anterior, casi me caigo, lo más probable es que muchas de las personas que hoy día están pasando por una situación de suicidalidad aguda y que, por ejemplo, se están atendiendo con ustedes en alguna práctica profesional o con los colegas en la consulta, si son escuchadas activamente y en el fondo se puede abrir el tema de lo que implica una suicidalidad aguda, es que la resolución de ese conflicto sea adecuada. Hay profesiones en donde es muy difícil que yo no me vaya a encontrar con una muerte por suicidio, por lo que me dedico. Por ejemplo, los psiquiatras. Es altamente probable que al menos se encuentren con una en su vida, ¿no? Por lo tanto, también es parte de los riesgos laborales, por así decirlo, a los que se ven expuestos. En el caso de los psicólogos, los trabajadores sociales, no necesariamente es tan directo el riesgo. Por lo tanto,
porque en general no atendemos directamente a la urgencia. La urgencia muchas veces es atendida directamente por las unidades de emergencia. No obstante, está cambiando el fenómeno. Y de repente ocurre que situaciones que deberían llegar a la unidad de emergencia están llegando a otros niveles de intervención. Incluso, por ejemplo, escolares. Es un poco lo que yo me estoy dedicando en este último tiempo, que parece que va a ser necesario también poder contar con equipos de respuesta rápida dentro de las instituciones educacionales. Lo cual, por lo menos en otras partes del mundo, ha demostrado tener bastante evidencia. Dicho lo anterior, sobre qué es lo que funciona en educación superior como intervenciones, todavía hay mucho por decir. Por no decir, hay muy poco escrito. Por lo tanto, es un desafío importante para todas sus tesis y todos sus trabajos el seguir profundizando al respecto porque hay muchísimo por hacer. Factores protectores en el caso de suicidalidad elevada. Vamos a tener algunos que van a ser individuales y algunos familiares. Una personalidad en ese sentido que pueda ser lo más estable posible, ¿cierto? Y ya sabemos que la personalidad tiene variaciones, pero mientras más estables sean los rasgos de la personalidad y más promuevan el afrontamiento de la situación y las tensiones de la vida de forma dinámica, mejor. Un sentido de valor personal, confianza en uno mismo y en los propios logros, buscar ayuda, saber buscar ayuda cuando hay problemas, no yo puedo solo, sino en el fondo soy capaz de pedir acompañamiento, búsqueda de consejo cuando han de tomarse decisiones, apertura a experiencia y a soluciones de otras personas, en ese sentido la flexibilidad es importantísima, habilidades para comunicarse, para expresar lo que me pasa, pero ahí de vuelta parece que es importante que si me están expresando algo, yo lo escuche. A nivel familiar, mantener buenas relaciones con el núcleo central y también con la familia extendida, percibir apoyo a nivel familiar y que la paternidad y la maternidad sean consistentes como figuras dentro de la vida de las personas. A nivel sociocultural y ambiental, la adopción de ciertos valores culturales y tradiciones religiosas que promueven en general el sentido de la vida, ¿cierto? La búsqueda de sentido dentro de lo que es la creencia religiosa puede ser un tremendo factor protector. Buscar relaciones con amigos, colegas, vecinos, que en el fondo puedan promover lo que hablábamos recién, ¿no? La sensación de comunidad, lo que se llama el apoyo social percibido. En general, mientras más yo percibo que una comunidad, o soy parte de una comunidad, de que esta experiencia no la estoy viviendo solo, es más probable que también pueda buscar ayuda. Muchas de las veces, uno de los factores que tiende a promover que una suicidalidad pase de leve a grave es que ya no siento o no percibo el apoyo de la comunidad. Por lo tanto, el apoyo comunitario como factor protector tiende a ser importante a nivel de contención. El apoyo de personas significativas, poder contar con ambientes libres de droga, la integración social, laboral, deportiva, en parroquias, comunidades, promover un sentido para la vida propio, tener una buena dieta y un ambiente sin drogas ni tabaco. En general, el deporte es un tremendo factor protector. El ejercicio físico, por 30 minutos o más, que genera hiperventilación, que uno queda cansado, ¿no? Con cargas altas o de tipo aeróbico, es un muy eficiente antidepresivo y ansiolítico. Ustedes sabían, ¿no?, que en 2 semanas tiende a mejorar bastante el estado de ánimo y también a reducir mucho el nivel de estrés y ansiedad. Por lo tanto, cuando yo participo de un taller deportivo, estoy fomentando factores protectores que están súper vinculados con la disminución de la suicidalidad. Lo mismo cuando duermo bien. Hay gente que jura que tiene una depresión, pero lleva 7 años durmiendo mal. Y en general, si yo duermo mal, mi estado de ánimo va a descender y el descenso anímico es un factor de riesgo para la aparición de la suicidalidad, que muchas veces tiende a ser un factor que se agrega a la aparición de una sensación depresiva más o menos estable, ¿no? O sea, que puede ser muchas veces también algo que aparece como secundario a. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Entonces, muy a grandes rasgos, podríamos decir que a nivel de riesgo, algunos factores que se han relevado son las ideas suicidas, la intención suicida, los síntomas de la suicidalidad, el nivel de control de impulso, la desesperanza y, más que contexto, el apoyo social percibido. Vale decir, para decirlo como en síntesis, mientras menos apoyo social percibo, mientras más desesperanza presento y mientras mayor es mi nivel de inestabilidad y de control y afrontamiento de mis impulsos, más compleja va a ser la crisis suicida. Porque más también me va a costar comunicarla, más me va a costar también inhibir muchas veces las manifestaciones de esa suicidalidad
y más me va a costar muchas veces también buscar ayuda. Por lo tanto, mientras más severa sea la situación, va a ser necesaria también probablemente la intervención de un equipo más especializado. Por contarles algo, ¿no? Me acuerdo que una de las crisis más graves que yo atendí a propósito de una situación que me tocó incluso acompañar al paciente al hospital, en fin. La verdad es que la primera hora, que fue donde apareció la suicidalidad más aguda, hablé yo. El paciente no habló. Y no hablé necesariamente de mis conocimientos psicológicos, ni de cómo se sentía. El paciente estaba en silencio, le hablé de lo que pude. A él le gustaban mucho las arepas, así que fuimos hablando de las arepas, y por esas cosas de la vida en el hospital de Puerto Montt vendían arepas, y eran malísimas. Entonces hablamos todo el rato de lo malas que eran las arepas en Chile, porque él era de Colombia. Esa fue la conversación. ¿Se entiende? ¿No? O sea, escuchar activamente al otro es también escuchar cuando no tiene ni la capacidad, ni la voluntad, ni es el momento para hablar, por ejemplo, de temas psicológicos más profundos, sino para hablar de lo que puede hablar y acompañarlo en ese momento, en ese lugar, con todo lo que tengo para acompañarlo. En ese sentido, ¿qué debemos hacer cuando una persona nos expresa su deseo de morir? O, más bien, ¿qué recomendaciones hay? Porque como ustedes bien saben, todo esquematismo propone buenas ideas, pero evidentemente hay otras más. Por ejemplo, construir un diálogo constructivo. A propósito de lo que les comentaba, lo más importante en esa situación era construir un diálogo. Si el foco era la arepa, muy bien, hablaremos sobre la arepa una hora. Pero ustedes entienden que yo no estaba hablando con él a propósito de algo culinario, ¿no? No era lo importante esa conversación, ¿no? ¿Qué era lo importante ahí? Construir el espacio de diálogo, ¿no? Y que eso se mantuviera dialógicamente. Hablar abiertamente y sin rodeos. ¿Se imaginan que yo llevo a alguien a la unidad de emergencia? Estoy poniendo un caso súper extremo, ¿no? Porque sirven en general para poder ejemplificar los casos menos extremos. Y no había ninguna suicidalidad aguda, sería una sobrereacción, y no solo una sobrereacción, sino además sería una mala utilización del sistema. O sea, una de las primeras cosas que tengo que saber es si efectivamente estoy frente a un caso que efectivamente necesita apoyo en materia como de, por ejemplo, la unidad de emergencia, que es una urgencia psiquiátrica. Por lo tanto, es importante preguntar, ¿esto que me estás contando, esto que me estás hablando, tiene que ver con, por ejemplo, el deseo de morir? ¿Sí? ¿No? Cuéntame. Y ahí es importante preguntar sin inducir, porque tampoco se trata de decir, tú me estás diciendo entonces que no. O sea, no hay que ser ni tan directivo, ni tampoco tan ambiguo como para que no se entienda lo que estoy preguntando. ¿Se entiende? Ser empático, y en ese sentido es importante no parecer empático, sino que genuinamente estar disponible para escuchar al otro como un legítimo otro, porque en general las muestras de falta de empatía en ese tipo de contextos tienden a generar lo contrario, tienden a generar resistencia de la persona a comunicarse con nosotros. Si no me siento capaz de hacerlo yo, le pregunto a alguien que sí pueda hacerlo. Eso también es auténtico, es genuino. No tengo que resolverlo todo yo. Pero si ya fui el canal de apoyo para que alguien más pudiera acompañar a esa persona, hice algo. Y algo muy importante. Evitar trivializar o dramatizar. Por lo tanto, si me está contando cualquier cosa esa persona en la crisis suicida, yo no le puedo decir, ay, pero si eso es muy sencillo, tira para arriba, si la vida es tan bella. O al revés, uy, sí, si me hubiera pasado eso, yo probablemente también no entendería cómo, no podría con eso. O sea, ese tipo de apreciaciones, que pueden ser juicios de bondad o de no bondad, de repente se hacen con la mejor intención de tratar de ser parte de la conversación, pero no es el momento, ¿ya? En realidad, si ustedes me preguntan a mí, decir tira para arriba no ha salvado a nadie nunca. Entonces, en general, lo mejor es tratar de escuchar lo que la persona dice. Y en ese sentido, algunos principios de la formación de facilitadores comunitarios de prevención del suicidio nos pueden ayudar a escuchar. El primero es el que ya les mencionaba, ganar tiempo. Muchas veces es preferible tener una conversación que puede parecer desde afuera muy trivial, que puede parecer desde afuera como algo que a lo mejor no tiene un sentido terapéutico, pero en sí, lo terapéutico a lo que está apuntando es justamente a evitar que esa crisis suicida siga subiendo y a que vaya disminuyendo a propósito de la temporalidad que tiene. Recuerden, 45 minutos, una hora es la fase aguda. Por lo tanto, si soy capaz de sostener una conversación, estoy haciendo algo.
¿Se entiende? O sea, evitando trivializar y dramatizar, evitando inducir, en el fondo manteniendo a esa persona de alguna forma conectada conmigo. Muchas veces se habla que las personas llaman la atención, pero la verdad es que las personas no llaman la atención, no es un acto cognitivo al que están de alguna forma vinculadas las situaciones de suicidalidad. Quieren ayuda, no saben qué hacer con una situación que en general ha superado todos sus mecanismos de afrontamiento. Pedir ayuda no es llamar la atención, no es un acto cognitivo, es un llamado a que se me escuche. Por lo tanto, fomentar la escucha activa a través de la empatía es en sí mismo un factor protector y es en sí mismo una intervención, independiente que sea lo único que en este minuto yo puedo brindar. Porque, por ejemplo, en 45 minutos, en una hora, ¿alcanza a llegar un equipo de respuesta rápida? Claro que sí. ¿Soy capaz de coordinar, por ejemplo, que alguien más puede coordinar que venga un equipo de intervención especializada? También. No lo digo necesariamente para que todos lo hagamos, pero si es algo que, por ejemplo, no sé, los equipos de los colegios, los institutos, las universidades, conocieran con un poquito más de detalle, permitiría que muchas situaciones que terminan siendo muchas veces de connotación más amplia, puedan ser acogidas y trabajadas de manera más acotada. Vale decir, evitar que esto escale y que por lo tanto, frente a esas situaciones que ya existen, podamos tener una respuesta empática, segura, afectuosa también, pero en donde efectivamente la respuesta no termine tampoco estresando al sistema. Porque la idea es que si esto va a ocurrir, y va a ocurrir más seguido, que es lo que plantea un poco la evidencia, también sea parte de lo que hacemos en el día a día el cómo intervenimos. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, a lo mejor era muy raro, y no lo digo tanto atrás, hacer clases con una PPT. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, todas las clases eran con pizarrón, y era muy raro que alguien ocupara un PPT. Hoy día es parte de la cotidianidad. Cuando vamos adquiriendo herramientas y nos vamos familiarizando con ellas en diversas áreas, dejamos de temerle también a lo que podría ocurrir con esos fenómenos, ¿no? Buscar ayuda también es importante. Orientar a los padres, tutores, familiares y en general enlace con la red de salud disponible. O sea, es importante que frente a una situación de suicidalidad aguda, la persona que la está viviendo podamos, dentro de la conversación, conocer quién podría ser un familiar responsable o alguien con quien él podría o ella podría contar, con qué red de salud se atiende, etc. O sea, así como estamos hablando de la arepa, vuelvo a la arepa, yo pregunté quién lo pudiera buscar al hospital, qué previsión tenía, etc. ¿Dónde era más cercano? Porque en el fondo también parte de lo que tengo que hacer es justamente poder acompañarlo a llegar a un servicio especializado en el caso de una situación de riesgo. Y en ese sentido, coordinar la intervención en crisis inicial también puede ser útil. Aquí todavía hablábamos de suicidio consumado en la CHIT, pero hoy día hablamos de muerte por suicidio. En ese sentido, basta con ayudar a poder buscar ayuda. O sea, vale decir, ser el canal de apoyo para que lleguen los interventores que hagan esta intervención. Si esto se da en un contexto más especializado, vale decir, no necesariamente algo que podríamos hacer en el día a día, sino que estamos frente a una situación más aguda, en general se va a dar en un contexto de intervención en crisis. Hay muchas formas de entender la intervención en crisis. Incluso en psicoterapia, los psicólogos podemos hacer intervención en crisis. Cuando tenemos un paciente que está pasando por una situación muy grave, lo que la evidencia plantea es que no podemos seguir haciendo la misma psicoterapia que estamos haciendo todos los días. Tenemos que entrar en un modo distinto. Con ese paciente vamos a vernos 2, 3 veces por semana y vamos a ayudarle a afrontar lo que está viendo y después vamos a retomar lo que estábamos trabajando clínicamente. Los psiquiatras también tienen otro formato de intervención en crisis. Los médicos generales, las enfermeras, los trabajadores sociales, en fin, o sea, existen muchas formas de intervenir en una crisis, pero en general implica introducirse de manera activa en la situación que está viviendo esa persona, ayudarlo a vivenciarla de otra manera y acompañarlo a estructurar esa experiencia. Si tuviéramos que pensar en una intervención en crisis suicida, se trata de una intervención en primera instancia, o sea, en el comienzo de ese momento de crisis. Porque cada vez que hay una crisis, podría decirse, hay una parte inicial, que en general está vinculada con las primeras 72 horas, y una etapa poscrítica en que la persona todavía está elaborando lo que está ocurriendo, pero todavía necesita también acompañamiento en ese proceso de elaboración. Por ejemplo, lo que les contaba recién, tengo un paciente que entra en una situación de crisis, durante 2 semanas lo vamos a acompañar en un formato distinto. Probablemente las primeras intervenciones son parte de esta etapa inicial,
Y las siguientes son más bien para elaborar eso que he vivenciado en estas primeras situaciones. Por lo tanto, la escucha activa, en ese sentido, va a ser parte de las herramientas cruciales de esta primera intervención, ¿ya? O sea, las podríamos ocupar dentro de un contexto de una situación de suicidalidad leve, para poder, por ejemplo, acompañar a una persona a buscar ayuda, para presentarle los equipos o los espacios donde puede buscar apoyo. Podría ser parte también del contexto de una intervención psicoterapéutica, o sea, cuando ustedes sean psicólogos, los que van a hacerlo y los que ya lo son, puede ser parte importante de lo que hacemos con el quehacer de salud mental de una persona. Y también en un contexto más especializado va a ser parte crucial de una intervención frente a una crisis suicida aguda. En ese sentido, va a ayudar a otorgar apoyo y contención, va a ser un enlace sobre los distintos recursos que nos pueden ayudar a afrontar, a desarrollar respuestas frente a esa crisis y facilita el afrontamiento inmediato de los eventos complejos. Por lo tanto, si consideramos a la escucha activa como una herramienta que sirve en distintos momentos frente al apoyo de una situación de suicidalidad aguda, mayormente nos va a servir como una herramienta para facilitar el abordaje, el afrontamiento de la crisis. Eso es todo lo que tengo para contarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. Yo creo que todos estuvimos muy atentos, nos sirvió a todos, sobre todo una instancia del año que es tan relevante respecto a lo que nos convoca, los que estamos dentro de este gimnasio de salud mental. Muy clara y agradable también. Muchas gracias. Tenemos un espacio breve para preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy bien. Fernanda, voy a acercar el micrófono para hacia ti. Me pongo allá, me pongo acá. Me pongo allá, me pongo acá. Hola, Pablo. Hola, me voy a poner ahí para ir respondiendo. Primero agradecer, sí, muy clara, muy secuencial. Y tenía una pregunta respecto a, más que el paciente con el que uno trabaja en estado de suicidio. ¿Qué pasa con el psicólogo que trabaja tan cerca del tema de la muerte? Me cuesta pensar que no pase la cuenta, que no sea algo pesado para la psiquis del psicólogo, para la emocionalidad del psicólogo. Sí, no sé si tienes si hay directrices respecto del autocuidado del psicólogo en este ámbito específico o cómo lo has vivido tú en particular. Te voy a hablar en dos niveles, ¿ya? Personal y más lo que dice la evidencia. La evidencia plantea que es importante que cuando uno atiende pacientes, a propósito de duelo por suicidio en particular, ahí como que hay harta evidencia, hay que supervisarse harto, lo cual es bueno siempre y cuando no sea muy directivo, porque la muerte es lo menos directiva que hay, nos involucra a todo, entonces por más que la otra persona tenga más experiencia, igual le afecta. Idealmente también fue fomentar la participación como en reuniones de equipo donde se pueda hablar y pensar la muerte, porque la muerte en el fondo, o más bien, el suicidio es un tipo de muerte traumática, vale decir, es importante diferenciarlo de la muerte, pero también poder pensar qué me pasa a mí cuando pienso en ese tipo de muerte, ¿cierto? Poder trabajar en literatura vinculada con el tema como del duelo en particular, poder conocer bastante sobre la temática de duelo y evidentemente la psicoterapia personal. Es importantísimo tener una psicoterapia que me permita acompañar también qué es lo que me ocurre a mí o qué me lleva a mí a tener el deseo de escuchar desde la guatita a alguien que, por ejemplo, está pasando por una crisis suicida. O sea, es importante tener claro en ese sentido, como a nivel de la persona, el terapeuta, cuáles son los apoyos que tengo disponibles, tanto interpersonales, como individuales, como técnicos, pero también personalmente por qué esto me gusta, por qué esto me acompaña y por qué esto me hace sentido. O sea, al igual que yo creo que en cualquier otra situación o problemática clínica, es importantísimo preguntarse por qué me interpela. Y a medida de eso, ir utilizando estas herramientas técnicas. Porque finalmente cuando uno se dedica, no sé, pues yo tengo 20 pacientes, de los cuales yo creo que
15 deben estar vinculados con esta temática, a esto, y ves que parten acá y terminan allá, la esperanza es súper como potente como un facilitador. No sé, porque he tenido pacientes cuando atendía niños chiquititos que tú los veis súper complicados. Y hoy día son estudiantes de psicología, están a punto de salir. Entonces, qué choro ver este camino. Por algo hay que partir. Y a veces el comienzo es bien desafiante. O sea, son personas a las cuales les puede costar mucho vivir. Pero eso no quiere decir que eso se quede ahí. Entonces, yo creo que también depende mucho de cuánto uno esté dispuesto a esperar del paciente y cuánto uno pueda confiar en él. Y cuánto uno pueda confiar en que en ese proceso uno es capaz de acompañarlo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, me encuentro con lo que no puedo hacer? Porque si hay algo que la muerte nos llama a entender, independiente del formato, es que hay muchas cosas que no somos capaces de hacer. Y una de ellas es seguir viviendo más allá de nuestra muerte. Entonces sí, nos lleva a pensar en la vida y en la muerte. Y lo linda que es la vida también, ¿no? O sea, porque finalmente, como dice Heidegger en esa frase tan famosa y tan mal usada, que lo único cierto es que nos vamos a morir. Sí, es cierto, pero todos los otros días no. Entonces, también nos lleva a tratar de pensar en la esperanza como una cuestión bien potente. Y con cómo también, de alguna forma, el haber visto a otros pacientes suicidas salir de esa situación nos puede dar mucha esperanza como terapeuta. No sé si contesto. ¿Alguien más? Me paré. Hola, quería saber si ¿qué se debería hacer como sociedad en general acerca de la normalización del suicidio? Especialmente se me viene a la cabeza como cuando pasa un suicidio en el metro, como está normalizado como una inconveniencia básicamente. Y en esto me hago cargo plenamente de mis palabras. Yo creo que uno no podría, no debería, ni jamás debería ser normal que alguien se suicide. No debería pasarnos por alto. Llegar tarde, claro que es una consecuencia incómoda, pero una vida es muy importante. Y por lo tanto, si ahí ocurrió algo, es importante también que como sociedad seamos capaces de reconocer que eso es un problema y que hay que hacer algo con ese problema. Porque evidentemente, si se está ocupando en el fondo un mismo medio para que ocurran situaciones muy similares, es que las formas de protección para que eso ocurra, o sea, para que eso no ocurra, son insuficientes. O sea, evidentemente, si tú me preguntas a mí, yo creo que como psicólogos, por ejemplo, tenemos harto que decir con respecto a esas temáticas. Hay harto por hacer con respecto a la prevención del suicidio. Y por lo tanto, nunca debería ser esperable que alguien que podría seguir viviendo con las medidas adecuadas no esté con nosotros. O sea, hay que hacer todo lo posible para acompañar a las personas a seguir viviendo. No es normal. ¿Alguien más? ¿Tenemos tiempo? Quizás siguiendo en esa línea, leí el otro día creo que leí el otro día, siguiendo la misma línea que comentaba, en el diario como alguien, no recuerdo exactamente qué creo, pero que se quejaba y decía, antes fue el Costanera Center. Claro. Hoy en el metro, y me hiciste pensar en esto de los mecanismos de protección. El Costanera Center dejó de ser un lugar icónico porque se construyeron medidas de protección. Entonces estaba pensando como también es un fenómeno móvil, en el sentido que en la medida que se construyen protecciones en un lugar, nos damos cuenta de la desprotección en otro. Exacto. Y que de alguna manera vamos a estar siempre llamados a observar, a comprender estas dinámicas, estos espacios sociales, estos riesgos o estos lugares más riesgosos. Y ahí, bueno, eso estaba pensando como en no normalizar, pero también entender tal vez que si trabajamos en torno a este lugar en específico pueden aparecer otros y que estamos siempre convocados. Estaba como pensando en eso, implementando un poco. De la pregunta, perdón. Hola, buenos días. Yo soy Valentina, soy psicóloga. Actualmente me gustaría preguntar también de cómo nosotros podemos crear más espacios dentro de los espacios universitarios, educacionales, porque en su tiempo yo también fui estudiante. Yo en su tiempo también quise buscar cómo poder ayudar, cómo ayudarme a mí, cómo poder ayudar a la vida que tiene al lado. Porque realmente estas son temáticas que normalmente no hay espacios para hablar. Actualmente nos encontramos con esta charla, pero cómo también nosotros
podemos motivarnos a crear estos espacios? Porque finalmente son espacios comunitarios, son espacios que surgen básicamente por la necesidad. Muchas veces llegamos tarde, pero actualmente tenemos la posibilidad de llegar antes, de prevenir. Y es lastimoso de que nos preocupamos cuando ya sucede. Nos surge la ansiedad cuando no sabemos qué hacer. Y también dentro de eso es una cuestión bastante cultural de me da vergüenza preguntar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo también buscar ayuda? ¿Qué hay acá disponible en mis compañeros, en mis docentes, en mi espacio? ¿Cómo poder fomentar eso? Comentar el comentario y respuesta. Sabes que incluso hay toda una línea de trabajo sobre el diseño de ciudades a propósito de las temáticas de salud mental, de cómo, por ejemplo, ampliar una plaza ya puede ser una tremenda oportunidad para fomentar factores protectores. Entonces, volviendo a lo mismo, cuando se impide el acceso a medios letales, no van a haber intentos de suicidio en esos lugares porque no hay medio letal. Va a haber crisis, pero no va a haber medio letal. Entonces, efectivamente, hay que estar mirando eso y otros factores que van a influir en la salud mental de las personas, como la aparición de áreas verdes, el acceso también a parques recreativos, el que existan instancias donde en el fondo uno pueda como reunirse comunitariamente, o sea, que estén los espacios para que eso ocurra. Como por ejemplo este tremendo espacio bonito que nos tiene hoy día todos convocados, o sea, no solamente es necesario las ganas, sino que también esté el lugar calentito, cómodo para que podamos estar aquí, ¿no? Entonces, efectivamente hay toda una discusión en que los psicólogos nos metemos poco, súper poco, y hay harto por hacer. Valentina, tanto tiempo sin verla. Mi ayudante histórica de la Universidad Austral, trabajamos muchos años juntos, qué gusto verla. Efectivamente hay mucho por hacer y yo creo que en las comunidades educativas de educación superior estamos empezando a visibilizar un fenómeno que probablemente va a ser más frecuente como temática, como problemática y también como interés en los próximos años. Por ejemplo, así como hoy día tenemos la formación de facilitadores comunitarios en prevención del suicidio en el Ministerio de Salud, a lo mejor va a ser importante que no solo existan gatekeepers para la prevención del suicidio en, por ejemplo, los CEFAM, sino que a lo mejor exista algo similar en todas las instancias universitarias. Bueno, lo que plantea la evidencia en los poquitos análisis sistemáticos que hay sobre herramientas vinculadas con las comunidades educativas de educación superior es que la formación de gatekeepers es muy eficiente. Volviendo a la Universidad Austral, hay un ejemplo muy claro que es la formación de centinelas, que es una formación asociada principalmente para estudiantes, para profes, que en el fondo se forman como monitores de la salud mental, en donde se les enseñan a promover factores protectores de principalmente la prevención de la conducta suicida, pero también de otras áreas de la salud mental. Entonces, las mismas comunidades de, por ejemplo, en este caso, centinelas, hacen grupos, hacen talleres, hacen trabajos supervisados por un profesor. Y eso va creando comunidades. Entonces, ese tipo de formaciones terminan generando que, en el fondo, una cuestión que viene muy desde arriba, muy así como la Organización Mundial de la Salud está fomentando, que suba en lugar de bajar. Y ese tipo de construcción de estrategias, lo que termina realizando es también que esto se vuelva algo situado, algo contextual, que hablar del suicidio ya no sea algo que viene a ser, por ejemplo, alguien como yo, sino que es algo que hacen ustedes mismos desde adentro. Y eso tiene un valor enorme. Entonces, por ejemplo, se me parece que es una excelente estrategia porque fomenta el apoyo social percibido, fomenta que ya no haya estigmas que en otra institución donde yo trabajaba, por ejemplo, veíamos que las barreras actitudinales eran las más complejas, o sea, el no decir, el no hablar, el tener vergüenza de hablar de ciertas situaciones de salud mental era lo que hacía que muchas veces las personas no llegaran a pedir ayuda. Eso se empieza a derribar cuando aparece, por ejemplo, como una temática del día a día en la que yo puedo conversar con otros, con mis pares. Entonces, efectivamente, hay instancias, hay formaciones que tienen evidencia, hay mucho por hacer, que, por ejemplo, podrían fomentar que dentro de una comunidad se hable sobre prevención del suicidio sin estigma. Y una de ellas es la formación de facilitadores comunitarios, siempre y cuando se impliquen los profes en ese proceso. O sea, es importante que profes y también los funcionarios también puedan participar. O sea, es relevante que sea una actividad interpersonal, pero también comunitaria en el sentido amplio, con los estudiantes, pero también no sin los profes.
No sé si contesto. Gracias, Vale. Hola, buen día, Pablo. Hola. Mi nombre es Diego, estudiante de Psicología de segundo año, y la verdad es que mi pregunta iba muy asociada a la que preguntaron recién, porque falta mucho por hacer, realmente falta mucho por hacer en cuanto a cosas tan simples como partiendo con difusión, información, de cómo el manejo que podemos brindar como personas aún comunes, por decirlo así. A mí esto me toca muy cercano, la verdad, porque una persona me comentó que tenía una ideación suicida y ahora, gracias a tu información y el aprendizaje que obtuvimos, lo puedo catalogar como leve. Pero igual me asusté porque me estaba... quería terminar con su vida. Le pregunté a una IA qué hacer cuando una persona te relata esto, y me dijo que, bueno, que acudiera a profesionales o a preguntar en mi universidad, y eso fue lo que hice. Me acerqué a alguien de la universidad y quien me orientó súper bien y me dijo que era fundamental y muy importante activar inmediatamente la red de apoyo. Bien. Si había una ideación suicida, quizá latente o simplemente que su vida ya está corriendo peligro. Y digo que era leve porque le pregunté si lo tenía planeado o cuándo, y así, para intentar sacar la mayor información posible y así actuar. Y igual nos dirigimos al CAP, si no me equivoco, y ellos no nos podían ayudar porque no manejaban, no tenían como, no sé si el personal o las herramientas tan como para manejar estos casos con ideación suicida. Pero yo creo que es importante como compañeros y personas que estamos acá, y también personas que tienen cargo en la universidad, que esto no solamente quede por este mes, porque esto es algo que ocurre todo el año y es muy importante. Como dije, con algo tan simple se puede contribuir como la difusión, pegando carteles, brindando este espacio para que las personas que estén sufriendo momentos muy oscuros por su vida tengan, como dije, este espacio de apoyo, de compañía. Y es muy buena lo que acabas de decir tú de los centinelas, y así yo creo que es algo que deberían tomar muy en cuenta porque es fundamental cuando una vida está en riesgo. Eso. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estamos ya en horario. Bueno, primero que todo me quiero presentar porque con muchos de ustedes ya me conozco, nos vemos día a día. Yo soy Fernando Pavés, soy director de Desarrollo Estudiantil de la universidad. Me pone muy contento ver el interés amplio que muchos de nuestros y nuestras estudiantes han manifestado en estar presentes. Creo que las preguntas, la presentación ha sido espectacular. El compromiso con la temática, la profundidad con la que fue abordado y cómo se han ido cogiendo las preguntas, de verdad que lo agradecemos muchísimo. Y algunas noticias. Habitualmente ocurren muchas cosas en la universidad, pero sin duda que hay que mejorar la difusión, porque es permanente, y sin duda este esfuerzo que estamos haciendo en este mes de visibilizar esta temática no puede quedar ahí, y no ha quedado ahí. Les cuento con mucha alegría que hoy, de hecho, y desde ayer, están en una capacitación con el Ministerio de Educación 2 personas del equipo de desarrollo estudiantil, justamente en este formato de Gatekeepers, lo que valoramos muchísimo y nos va a ayudar a entregar este conocimiento. Ellos van a seguir formándose para luego poder formar dentro de la universidad. También tenemos una comunidad de cuidado que ha permitido acoger muchísimo las inquietudes de los estudiantes. Tenemos también tutores que apoyan específicamente o focalizadamente a los estudiantes que están en esta transición a primer año, en este cambio ecosistémico, que también ha sido muy importante. Estamos ya también en el 4º taller. No sé si hay alguien aquí, por dado el interés que haya tomado
el curso que nosotros hacemos, el taller de primeros auxilios psicológicos. No sé si hay alguien que lo haya podido tomar, usted también, alguien más que levante un poquito más la mano para que veamos que hay personas que se han podido capacitar dentro de la universidad. Bueno, ya estamos en el cuarto taller y el compromiso que quiero establecer acá con todos ustedes es que este se va a cristalizar como un taller permanente durante todos los semestres en la universidad. Así que cuando quieran tomarlo, les invitamos porque creo que es muy importante. Muchas gracias. Excelente. Son excelentes noticias. Efectivamente, los primeros auxilios psicológicos son muy útiles para la prevención del suicidio. Toman muchas de las estrategias más. No me acuerdo si fue en la Universidad de Bio Bio, mentiría. Estoy casi seguro que fue en el Congreso de Psicología Clínica de la Universidad de Bio Bio del 2021, ¿cierto, Valentina? Gracias. Que la Vale me apoyó en todo eso. Me tocó exponer sobre las semejanzas y las diferencias entre los primeros auxilios psicológicos y la formación de gatekeepers. Y muchos principios se comparten. Por lo tanto, mucho de lo que se hace para formar facilitadores comunitarios en prevención del suicidio se fomenta como herramienta en los primeros auxilios psicológicos. No solo se comparten, sino que se complementan. Entonces, si dentro del equipo además hay gatekeepers, pucha, eso va robusteciendo bastante la formación. Así que es una súper buena noticia. Sí, claro. Vamos con la última pregunta. Hola, perdón, estar lejos. Primero agradecer igual por la charla porque siento que es un tema que no se habla, evitamos hablarlo, darle un nombre, etiquetarlo igual porque causa igual ruido en las personas cuando uno intenta darle su lugar a lo que realmente es el suicidio. Como pregunta es cómo uno puede identificar como las señales dentro de una sesión, como con el paciente. Cómo uno lo puede diferenciar igual como de una angustia como desbordante a una señal de alerta como de ya esto es una ideación suicida y como que está como acting out. ¿Cómo lo identificamos como en la sesión? Más clínica la pregunta, muy bien. Disclaimer, da para una supervisión de 1 hora y media enseñando los pasos. Entonces vamos a hacer un resumen, ¿ya? En estricto rigor es importante la evaluación de la suicidalidad en todos los pacientes. Vale decir, hay elementos del examen mental que me permiten ir identificando señales de alerta y además, con la anamnesis, en general con la historia del desarrollo, puedo detectar factores de riesgo que se han acumulado históricamente. Entonces, habría que hacer una revisión de qué está pasando con esos factores de riesgo. Por ejemplo, factor de riesgo importantísimo, intento de suicidio previo. Por esas cosas de la vida que no alcanzo a entender mucho, he tenido pelea a golpes el año anterior. Ni idea por qué. Pero eso es lo que ha detectado la evidencia, por ejemplo, cuando se han hecho como análisis un poco más amplios de factores que podrían estar vinculados con la aparición de suicidalidad. Algunos los entendemos y otros no. ¿Qué quiero decir con esto? La suicidología hoy día tiene como meta el poder generar mecanismos de predicción de la conducta suicida más eficientes. Hoy día tenemos mucho por hacer a nivel predictivo, ¿ya? Digo la suicidología porque yo todavía no soy suicidólogo, pero cuando lo sea espero poder hacerlo también. Y por lo tanto existe todo un proceso de evaluación que es siempre muy clínico, siempre tiene que ver con la historia específica del caso, ¿ya? Por lo tanto, muchas de las herramientas generales que en otro tipo de diagnósticos nos pueden ayudar bastante a hacer como un tamizaje, en este caso nos quedan un poquito cortas. Por ejemplo, ¿qué podría ayudarnos a lo mejor a poder hacer un tamizaje relativamente amplio? La escala de Sheehan, que está validada en Chile, que la validó el equipo del doctor Alex Ben, en la Católica. Ellos tienen una escala que se utiliza en Chile y que puede ayudar, por ejemplo, a evaluar suicidalidad en una sesión de forma relativamente amplia, o sea, a detectar síntomas clínicamente significativos de una suicidalidad. ¿Tengo que usar necesariamente la escala de Sheehan? No, puedo usar las preguntas y, por ejemplo, lograr llegar a un resultado cualitativo. ¿Sería ideal usarla? Si se puede, ¿por qué no? No obstante, tal y como acabo de decir,
La capacidad predictiva de las herramientas todavía es más bien moderada a leve, por lo tanto nada reemplaza un buen examen mental, una buena entrevista y un buen historial del desarrollo. Y para hacer eso, tendríamos que ver un caso clínico, revisarlo punto por punto. ¿Ya? ¿Puedes repetir el nombre de la escala, por favor? Sheehan, se las voy a enviar, ¿ya? Porque está disponible. Es SHEHANN, si no me equivoco. Me mentiría. Así que prefiero enviársela, ¿ya? Muchas gracias. Vamos a dar cierre entonces a las preguntas. Pablo, muchas gracias por No, tu de buena nada. exposición, por No, de tu nada. claridad, por hacer un tema tan complejo ameno. Y de la mano de esto, Fernando Rego te va a entregar un pequeño regalito para que nos recuerdes. Muchas y gracias. gratitud a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magnífico. Nos van a sacar una fotito oficial, así que Gracias por invitarme. yo creo que el momento para que DDE, quizás repetimos la foto oficial con algunos participantes que nos faltaban. Sí, vamos a repetir la foto oficial. Vamos a repetir la foto oficial. Muchísimas gracias. Un gusto. Así que, Ya, salimos sin abrigo, salimos sin abrigo. Salimos sin abrigo, sin abrigo. Gracias. Por supuesto que sí. ¿para qué lado? ¿Para aquí? Ahí con mi bolsita, para que se vea. No piden a churrascarse. Ahí para que se vea la bolsita. Ahí. Ay, ya. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ahí Mariela va a dar las palabras de cierre, pero ahí nos vamos a encontrar.